Mi agradecimiento, por supuesto, a la invitación. Este es mi conflicto de intereses al tema, que básicamente es que he colaborado con laboratorios que comercializan productos que llevan suplementos son probióticos. Y sobre todo yo les tengo que decir que soy clínica. Yo no soy investigadora de nada, no tengo ninguna línea de investigación. Entonces, cuando vengo a estos foros, yo tiendo, bueno, me quedo totalmente extasiada viendo todo lo que dicen, pero tiendo luego a resumir y a sacar las cosas que me parecen básicas para luego yo, en base a eso, poder sacar la aplicación clínica. Y las 2 o 3 primeras diapositivas son conceptos que ya se les han dicho durante todas estas sesiones que están teniendo, algunas las ha dicho mi compañera de mesa, pero que yo, ya digo, creo que hay que recordarlas y sobre todo yo trato de decir, de simplificar y decir esto es lo que realmente me parece a mí importante para luego aplicarlo. Primer concepto que me parece importante, eso lo decimos mucho los pediatras, el niño no es un adulto en chiquitito, el niño tiene su propia fisiopatología. Y no solo el niño, sino las distintas etapas del niño. No tiene nada que ver el neonato con el adolescente. Eso sí, todas las etapas, desde el neonato, el lactante, preescolar, escolar, adolescente, todas tienen 2 características que las une. Y es que el niño es un individuo que está en permanente crecimiento, en desarrollo y todos sus organismos, sus órganos están en una maduración. La funcionalidad de esos órganos va cambiando conforme va pasando el tiempo. Y eso se ve muy bien, o es muy notorio, sobre todo en los primeros 2 o 3 años de vida, ¿no? Y en el primer año muy llamativo. Y ese es el periodo que todos venimos a recordar cada vez que hablamos de los primeros 1000 días. Porque ahí, en ese desarrollo, si se realiza correctamente, luego va a tener una repercusión positiva en el adulto. Sin embargo, si no se hace del todo bien o hay factores que inciden en ese desarrollo de manera negativa, luego vamos a tener a lo mejor la consecuencia a largo plazo. El segundo concepto es que, igual que hay etapas en el niño, igual que el niño no es igual al adulto, pues también eso pasa con la microbiota. La microbiota del niño no es igual a la microbiota del adulto. Y dentro de la microbiota del niño podemos distinguir etapas. Ya lo ha comentado mi compañera, hay una etapa de llegada de primeros colonizadores cuando nace el niño, hay una etapa en la que luego llegan los segundos colonizadores, una etapa en la que sobre todo es una microbiota menos diversa que la que se encuentra luego en etapas posteriores, que es más variable y que es menos estable, que factores externos pueden incidir mucho en la composición de esa microbiota, y luego paulatinamente va pasando en una etapa en la que va aumentando la diversidad y aproximadamente a los 3 o 4 años de vida del niño la estabilidad de ese ecosistema es mucho mayor y se parece mucho más a la microbiota que tiene el adulto, ¿no? Y entonces hay que unir estos 2 conceptos, o 3 o 4, los que les he comentado, que tanto ese desarrollo y maduración que se da en el niño y que se da en la microbiota se hace de forma paralela y uno incide en el otro y viceversa. Es decir, la maduración y fisiología del crecimiento del niño va a incidir en el tipo de microbiota y el tipo de microbiota va a incidir en el funcionamiento y crecimiento de los órganos y, por tanto, en la salud y en el estado del niño. Y tal y como yo lo veo, la aplicación clínica de los probióticos tiene que incidir o tiene que ver en estos apartados. El beneficio que yo quiero obtener con los probióticos pues puede ser el que yo tenga un desarrollo en eso, sobre todo en los primeros 1000 días de vida, que sea el adecuado y potenciar una maduración más adecuada en el niño. O puede ser el que factores que incidan alterando la composición de la microbiota y que se desvíe de lo que teóricamente es una composición que entendemos que es más sana o es más saludable, pues incidirá que ese factor no tenga ese efecto o poder tamponar ese efecto de disbiosis en la microbiota. O bien, en una patología que sea prevalente en la edad del niño, en esa etapa, pues incidir para que no aparezca o que si aparezca pueda modular
la expresión o la intensidad de los síntomas que tenga. O sea, que podemos incidir en la aplicación en esos 3 niveles. Y algo muy importante es que la evidencia que yo tenga, en la que yo me base a la hora de decir aplico este probiótico para este objetivo, debe ser una evidencia que yo tenga con estudios hechos en niños. No vale que yo aplique en función de la evidencia que tengo en estudios hechos en adultos. Debería, ¿por qué? Pues porque la fisiopatología del niño y la fisiología de la microbiota en edades del niño es diferente a la del adulto. Y algo muy importante que son los datos de seguridad. La seguridad al pediatra nos importa muchísimo, a todas las edades, ¿no? Pero en realidad la seguridad a corto, medio y largo plazo es algo que le damos mucho valor. Ya os he comentado antes, a la hora de decidir o ver qué evidencia hay, existen un montón de publicaciones y para ordenar un poquito eso, uno tiene que echar mano sobre todo de algunas publicaciones que de alguna manera resumen la evidencia y a uno le hacen la vida a la clínica un poquito mejor. Yo les voy a hablar de aplicaciones en gastroenterología porque es a lo que yo me dedico, ¿no? Y cuando uno trata de decidir si va a aplicar o no un probiótico en la clínica, sobre todo mira estas 2 publicaciones. La primera son las recomendaciones que realiza la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, la EBSGA, que en el 2023, creo recordar, pues publicó el resumen de las evidencias y dio las recomendaciones sobre la aplicación de los probióticos en niños. Esas recomendaciones las hace en base a estudios hechos exclusivamente en niños y da recomendaciones tanto a favor como en contra. Y las hace en base a que al menos haya 2 estudios, ensayos clínicos bien diseñados con un mismo probiótico que demuestren el mismo efecto clínico beneficioso. Y luego la otra en realidad no da recomendaciones, sino que lo que hace es elaborar una lista, incidir en ordenar estos probióticos tienen al menos un ensayo clínico bien hecho que demuestra un beneficio en esta patología. Y ya cada uno decide si realmente le interesa el aplicarlo. Entrando, todo esto que les he dicho en la introducción. Ahora, al tema. Yo lo he dividido por etapas. Entonces, la primera etapa, la más clara, pues es el pretérmino. El niño que nace antes de lo que debería de nacer, antes de las 37 semanas de edad gestacional, que es lo que marca el nacer a término o no. Y el pretérmino es un lactante, es un neonato que tiene unas características pues, peculiares. ¿Por qué? Porque es que va a tener que hacer el último periodo de desarrollo de todos sus órganos antes de tiempo en un entorno que es totalmente diferente al que debería de hacerlo. Ya está en contacto con muchas bacterias, ya tienen que estar haciendo su funcionamiento cuando en teoría no deberían de estar haciéndolo. No tendría por qué respirar por los pulmones ni tomar el alimento por el tubo digestivo. Entonces, el pretérmino tiene que adaptarse al medio. Y ese tener que adaptarse lo podrá hacer mejor o peor, de forma más rápida o más lenta, en función de cuánto de pretérmino sea. Y sobre todo los que la hacen peor, son los extremadamente pretérminos, que son los llamados gran inmaduros, ¿no? Los que están por debajo que tienen 27 semanas o menos de edad gestacional, que se correlacionen más o menos con un peso menor de 1000 gramos. Cuanto más nos acerquemos a la edad gestacional, a término, pues con mayor facilidad podrá hacer la adaptación. Luego son neonatos que tienen una microbiota que reciben muchos factores de disbiosis, pues la propia edad gestacional, el tipo de parto, que muchos nacen por cesárea, muchos reciben antibióticos, sobre todo al principio algunos no pueden tomar bien la alimentación. Hay muchos factores que inciden en que la microbiota que tienen se sale o se desvía de la normalidad. Y luego es un grupo de edad, un grupo de neonatos en los que sobre todo tienen patologías prevalentes que son diferentes y bastante importantes algunas de ellas, como pueden ser el que tienen que sobrevivir, sobre todo a infecciones, su sistema inmunológico no está bien. Y hay una que especialmente preocupa mucho, que es la enterocolitis necrotizante.
y es en la que me voy a centrar un poquito. La enterocolitis necrotizante hay factores que la predisponen y que explican el por qué el prematuro tiene mayor predisposición a tener la enterocolitis necrotizante. Hay factores que inciden pues, en que hay mayor cantidad de enteropatógenos y menor cantidad de bacterias que teóricamente son beneficiosas. Influye el que no son capaces de tomar una alimentación completa de forma adecuada. Si no toman lactancia materna hay una predisposición para hacerla. Influye que pueden tener inestabilidad hemodinámica, con lo cual la perfusión que recibe el intestino no es la adecuada. Y todo eso incide en que la barrera, el efecto barrera de la mucosa gastrointestinal no se realiza correctamente e incide en que los receptores que hay TLR reciben muchas señales, sobre todo que potencian fenómenos inflamatorios. Ese potenciar fenómenos inflamatorios se puede quedar localizado y puede quedar más o menos abortado, pero todos los pediatras sabemos que cuanto más pequeño es el niño, menos capacidad para localizar y para focalizar tiene, y más facilidad hay para que todo se desmadre. Entonces, cuando empieza el fenómeno inflamatorio y progresa, no solo progresa toda la cascada inflamatoria, sino que además arrastra reacciones inmunológicas con la creación dirigidas a los distintos órganos, sobre todo al tubo digestivo, y ocasiona fenómenos de hiperperfusión y la liberación de muchos componentes que son citotóxicos. El resultado es que hay una agresión al intestino, una agresión que este es un intestino de un neonato, de un pretérmino con una enterocolitis necrotizante, en el que hay áreas del intestino muy dilatadas, áreas que están inflamadas y estas de aquí que están necrosadas, que ya no son viables. Y ya les he dicho, es una enfermedad grave del tubo digestivo, pero que permite el paso de muchas sustancias al torrente circulatorio que van a tener efecto deleterio en órganos que están fuera del área gastrointestinal. Con lo cual, es una patología que puede provocar una mortalidad importante, hasta el 50% de los pretérminos, los grandes inmaduros, pueden morir por una enterocolitis necrotizante, y si salen adelante pueden tener secuelas importantes, no solo en el tubo digestivo, en el que hay que hacer resecciones, sino que también secuelas en el pulmón o secuelas en el sistema nervioso o en el desarrollo. Así que me interesa mucho tratar de ver si puedo prevenir esta patología que es prevalente en los pretérminos y que va a tener una secuela o una repercusión importante. Decirles que el diagnóstico a veces no es fácil, porque primero puede haber datos de sospecha con las enterocolitis grado 1, grado 2, pero ya cuando van apareciendo más datos clínicos y sobre todo más datos radiológicos, el diagnóstico es mucho más certero. Me interesa a la hora de prevenir el que no aparezca o que si aparece se quede en grados leves, porque si ya aparece grados importantes, las secuelas ya son mayores. Y ahí aparece el papel de los probióticos. Los probióticos, hay modelos experimentales en animales en los que yo puedo ver cómo puedo desarrollar una enterocolitis necrotizante en ese animal. Y gracias a eso vemos que actuar en ellos con probióticos puede incidir en algunos de los factores que les he dicho de la fisiopatología de la enterocolitis necrotizante. Puede incidir en el tipo de microbiota, podemos incidir aumentando la barrera intestinal y podemos regular los mecanismos inflamatorios y sobre todo las señales que reciben los TLR. Y hay incluso un metaanálisis en las que demuestran que en los modelos experimentales con animales el uso de probióticos reduce el riesgo de la enterocolitis necrotizante. Fíjense que la reduce a la mitad, 60%, 30%. Y que tratando a 4 animales, en uno de ellos le podemos prevenir la enterocolitis necrotizante. Entonces, los datos que hay preclínicos o en experimentación son muy prometedores y muy bonitos lo que hay publicado. Ahora bien, ¿qué hay desde el punto de vista clínico? Pues desde el punto de vista clínico, lo primero es que no sabemos lo que tiene ese conjunto de cosas de la lactancia materna, pero lo mejor para prevenirlo es la lactancia materna. Lo mejor, lo que más previene la enterocolitis es darle leche de la madre o leche donada al prematuro.
Ahora bien, aun haciendo eso, hay pretérminos que desarrollan la enterocolitis necrotizante y ahí entra en juego el papel de los probióticos. ¿Puedo, en ese tipo de niños que recibe la leche, pero que a lo mejor siguen teniendo riesgo de enterocolitis, emplear los probióticos para disminuir ese riesgo? Hay, yo no sé cuántos metaanálisis, yo he puesto ahí más de 50, pero hay muchísimos metaanálisis que valoran el efecto de los probióticos en la prevención de la enterocolitis en el pretérmino. Y cuando uno los ve en conjunto, todos muestran un efecto beneficioso de que se puede reducir la incidencia de la enterocolitis necrotizante en el prematuro empleando probióticos. ¿Cuál es el problema? Pues que cada uno emplea un probiótico diferente, de forma diferente, y luego el tipo de prematuros, porque no es lo mismo darle un probiótico para prevenir la enterocolitis a un prematuro de 31 semanas que a uno que tiene 27 semanas. No es lo mismo. Yo he elegido varios, 2, 3 de los metaanálisis que hay publicados para resaltárselos. Este es el primero, que es un metaanálisis de 2018, y se lo resalto porque es el que toma o en el que se basan las recomendaciones de la ESGAN sobre el uso de probióticos en la prevención de la enterocolitis necrotizante en el pretérmino. Y como ven, intenta hacer, bueno, no lo ven, pero yo se lo explico, intenta relacionar cepas con efecto clínico. Y ellos encuentran pues estudios en los que estas cepas tienen incidencia en reducir la mortalidad. Estas de aquí tienen incidencia en reducir la mortalidad, de la aparición de la enterocolitis grado 2, grado 3, que es la que me interesa prevenir. O estas de aquí inciden en disminuir la aparición de la sepsis tardía. O aquí ayudan a que tengamos una mejor adaptación al medio y el niño pueda conseguir alcanzar la nutrición completa vía enteral y no necesita de aportes enterales. Entonces, es un metaanálisis que sobre todo lo que incide es en que tenemos que buscar qué beneficio y en base al qué beneficio tenemos emplear un probiótico u otro. Hay probióticos que a lo mejor me previenen mejor la enterocolitis y a lo mejor hay otro probiótico que me incide más en el desarrollo y conseguir una alimentación enteral más precoz. Esta es la recomendación que ha publicado la ESGAN, en el que destaca sobre todo 2 de ellas y habla de que puede reducir la incidencia de enterocolitis necrotizante en el pretérmino. Y sobre todo pues va añadido con recomendaciones en contra de algunos, porque el uso de algún probiótico se ha relacionado con la aparición de bacteriemia, sobre todo en niños, sería un fungemia en este caso, el Saccharomyces en niños con una vía central, y hay otras en las que pues, no hay una evidencia suficiente para su empleo. El segundo metaanálisis que les resalto es este. ¿Y por qué se lo resalto? Porque es el que ha servido de base para las recomendaciones del uso de probióticos en algunas sociedades americanas. Y si ven es algo parecido, el metaanálisis destaca que hay algunos que tienen incidencia, lo verde es que tienen efecto beneficioso, incidencia en reducir los días de hospitalización, en poder alcanzar la alimentación enteral precozmente, la enterocolitis, en fin. Hay cierta especificidad entre tipo de beneficio que encuentro y probiótico que empleo. Y fíjense que en base a este metaanálisis, los americanos dan 2 recomendaciones. Una a favor del empleo de probióticos y otra totalmente en contra del empleo de probióticos para prevenir la enterocolitis necrotizante en el prematuro. ¿Y por qué? Porque hay tanta diferencia basándose exactamente en los mismos datos clínicos. Pues les comento. En realidad, cuando uno mira los diferentes estudios, los diferentes metaanálisis, se da cuenta de que la evidencia y las recomendaciones o las conclusiones que se sacan están hechas en base a metaanálisis, sobre todo de prematuros que no son extremadamente pretérminos, que hay mucho porcentaje de estos prematuros que rondan el pretérmino tardío, de 34, 35 semanas, que a lo mejor pueden tener mayor incidencia en enterocolitis, pero a lo mejor no las de grado 2, las de grado 3 o las que son más importantes. Y hay prácticamente solo
2 metaanálisis en los que sí hacen un estudio sobre todo de prevención de enterocolitis en los pretérminos que tienen mayor riesgo de padecerlo. Y son estos 2 de aquí. Este es del 2020 y este es de hace poco, de este mismo año. Son metaanálisis que se centran sobre todo en el prematuro extremo o gran inmaduro. Y los 2 llegan a la misma conclusión, y es que se puede reducir el riesgo de enterocolitis necrotizante en este tipo de niños. Ahora bien, de forma menos espectacular que con los datos que teníamos en animales de experimentación, ¿no? Y necesito tratar muchos más niños para conseguir reducir tener el efecto beneficioso. Y sin embargo, y cuando hacen un subgrupo y un subanálisis de los muy prematuros y de los que tienen unos ensayos clínicos mejor diseñados, en ninguno de esos 2 casos encuentran diferencias estadísticamente significativas. O sea, ¿qué es lo que nos quieren decir los datos? Pues que probablemente sí puedo reducir la incidencia de enterocolitis necrotizante, pero especialmente en los que tienen menos riesgo y especialmente en las formas un poco más leves. En los que tienen más riesgo de desarrollar las formas graves, el efecto no termina de ser del todo potente. Y luego el apartado de seguridad. El apartado de seguridad interesa mucho, claro, ya les digo que el niño pretérmino es un niño de alto riesgo de padecer infecciones y claro, todo lo que sea añadirle a algún microorganismo da ciertos reparos. Este es un metaanálisis que se ha publicado hace muy poquito, en el que valora el riesgo que tiene el emplear los probióticos en niños con estas características, los niños prematuros. Y ellos encuentran que de todos los estudios que analizan, pues más de 20.000 pretérminos, pues sepsis por el probiótico que se emplea, pues hay pocos casos publicados, y que el beneficio que encuentran empleando el probiótico supera mucho la posibilidad de que apareciera la sepsis por ese probiótico. Aquí en ningún caso hay fallecimientos, sin embargo, sí hay algunos informes de casos de algún caso clínico en el que sí ha habido algún fallecimiento por el empleo de esa cepa, y especialmente, ya lo ven, en los niños que son muy inmaduros. Entonces, este grupo de niños, que son los de mayor riesgo, es el que da un poquito más reparo emplear los probióticos en ellos. Como la ESGAN lo sabe, pues sacó el año pasado una acotación diciendo, bueno, se pueden emplear, pero recuerden, no es obligatorio emplearlo, hay que consensuarlo con la familia, y algo muy importante es que se deben emplear los probióticos que uno tiene certeza de que tienen un buen control de lo que uno está poniendo. Y en ese sentido a mí me parece muy importante un estudio que se presentaron 2 comunicaciones en el último Congreso Europeo de Gastroenterología Pediátrica de la EBSGA, que es un estudio que refleja, a mi modo de ver, lo que realmente se debe de hacer o a la dirección a la que hay que ir en este apartado. Es un estudio multicéntrico en el que participan países norteamericanos y europeos, en el que valora la seguridad y la eficacia de un probiótico, pero que está regulado como fármaco, como medicamento, es un producto bioterapéutico vivo y que incide sobre todo en la población de mayor riesgo de enterocolitis necrotizante y valora si tiene efectos positivos o no. Y los resultados los presentaron los preliminares en el Congreso Europeo y efectivamente ven que tiene efecto en favorecer la adaptación al medio. Los niños que lo toman tardan menos en conseguir una alimentación enteral completa, reduce la mortalidad, sobre todo a partir de los 14 días de estar tomando el probiótico, y reduce la incidencia, especialmente de la enterocolitis necrotizante grave, la que realmente da más problemas desde el punto de vista de mortalidad y de secuelas a largo plazo. El segundo bloque de niños es el del recién nacido sano. Ese ha hecho todo el desarrollo que tenía que hacer dentro del útero y nace ya a su edad. Y ahí tenemos toda la indicación para usar o no usar probióticos que ha comentado la doctora previamente, ¿no?
A los pediatras nos importa mucho, estamos ahí dándole vueltas a que es un periodo que es importante, que hay que cuidar a la microbiota, y es un periodo en el que la cesárea, la lactancia artificial o con fórmula, el uso de antibióticos, puede hacer que la microbiota no esté del todo correctamente adecuada. Y hay una indicación, una aplicación claramente del empleo de probióticos. Hay muy poco de evidencia de que realmente consigamos incidir en la composición de la microbiota en ese momento. Básicamente, estos son los estudios que hay publicados, estudios en los que valoran si suplementar con un probiótico o no incide en la composición de la microbiota del niño que lo está tomando. Son Ns muy variables, cada uno emplea el probiótico que es conveniente, unos lo emplean durante 2 meses, unos al nacimiento, unos empiezan a dárselo antes a la madre, y estos son todos en niños nacidos por cesárea. Valoran la microbiota de los que lo toman frente a el grupo que no toma el probiótico. Pero ya digo, con formas de administrar y tipos de probióticos diferentes. Bueno, pues a pesar de eso, cuando se valora, hay 2 revisiones sistemáticas que valoran los resultados de estos estudios, pues encuentran que hay un efecto en la composición de la microbiota. Es decir, añadiéndole el probiótico al niño desde el nacimiento, consiguen modificar la microbiota, y sobre todo, lo verde que ven, es que incide en la cantidad de bifidobacterias. La cesárea, el factor de disbiosis que es más importante, o que nosotros tenemos más de señalización, que el pico de bifidobacterias que debe de hacer el niño, pues tarda más en hacerlo, y a lo mejor llega a menos nivel y con otro tipo de bifidobacterias. Bueno, pues añadiendo el probiótico parece que conseguimos un mayor pico de bifidobacterias que si no lo damos. Y ese efecto, sobre todo, se consigue si el niño toma lactancia materna. Si no toma lactancia materna, hay modificaciones, pero no tan llamativas como en el niño que sí que la toma. Si el otro tipo de disbiosis, que es la que aparece cuando el niño no toma lactancia materna, yo puedo dar un biberón o una fórmula que lleve algún probiótico o algún probiótico, y eso incide en que la microbiota de ese niño sea más parecida a la lactancia materna. Pues ahí yo les resalto 4 publicaciones. 3 son metaanálisis o 3 revisiones con algún metaanálisis, y la 4ª son las recomendaciones de la EBSCA, claro. Una de las revisiones, pues, es una revisión que me gusta mucho, porque valora los estudios en los que comparan niños que toman la fórmula, que está suplementada con un prebiótico, con un probiótico, con un simbiótico, con niños que toman la misma fórmula pero sin estar suplementada. Y encuentran, pues fíjese que es bastante o es más frecuente poder incidir en los niveles de bifidobacterias si utilizamos el simbiótico y el prebiótico, pero si utilizamos solo el probiótico tenemos poco efecto en modificar la microbiota. Necesito algo más y no solo el efecto del probiótico. Ya les digo, estos son niños que no toman lactancia materna. Y prácticamente en la actividad de factores de actividad de la microbiota y en el tipo de heces, pues solo que tenga un probiótico la fórmula, pues se queda un poquito corta. Si miro el efecto clínico sí que puedo encontrarlo con fórmulas que solo tengan el probiótico. Y el efecto clínico básicamente se resume en reducción de infecciones, reducción o que la digestión la puedan hacer un poquito mejor en cuanto al cólico, y que las deposiciones, ya saben que los niños toman fórmulas, las deposiciones tienden a ser más duras, tienen mayor incidencia de estreñimiento, pues ese factor parece que lo pueden modular un poquito mejor. No son datos espectaculares, pero sí inciden de alguna manera en modular. Y eso lo recoge las recomendaciones de la EBSCA, que dice que efectivamente las fórmulas del lactante
que están suplementadas con probióticos son seguras, se pueden tomar, son bien toleradas, no tienen efectos deleterios en el crecimiento y que podrían tener beneficios. Ahora, ¿qué tipo de probiótico es el mejor y que todos los tengan que llevar y cuál es el más adecuado? Ahí ya no lo sabemos. Fuera de el efecto o querer alcanzar el efecto beneficioso en cuanto a tamponar factores de disbiosis y demás, desde el punto de vista de intentar tratar o prevenir patologías prevalentes del neonato y del lactante, yo les he puesto estas que vienen recogidas en la guía. No les voy a hablar de las dos primeras, que son las clásicas, las de toda la vida que las conocemos, y sobre todo les voy a hablar de esta, del tratamiento del cólico del lactante, porque yo creo que es con diferencia la indicación de probiótico en el lactante que se da con mayor frecuencia. Ya saben que el cólico del lactante es un trastorno funcional que tiende a durar aproximadamente unos 3-4 meses, pero son 3-4 meses duros, porque el niño básicamente llora. Come, gana peso, pero llora. Llora todas las tardes, predominio vespertino y las noches, y las familias se desquician. Sobre todo tiene un pico de llanto al mes, mes y medio, ya luego empieza la cosa gradual. Pero aguantar ese tiempo es duro para la familia. Y sabemos que hay una disbiosis asociada al cólico. Sabemos que su microbiota tiene mayor cantidad de determinadas bacterias que se consideran enteropatógenos y mayor cantidad de bacterias que son productoras de gas. Y sabemos que tiene algún marcador que refleja cierto grado de inflamación de bajo grado, como es la calprotectina, está más elevada en los niños que tienen cólico del lactante. O sea que algo de disbiosis hay. No es el único factor, porque hay factores conductuales, hay factores de dismotilidad asociados, en fin, que probablemente no es el único, pero sí es algo que podríamos incidir empleando algún probiótico para modular. Y eso es lo que nos dicen los metaanálisis. Cuando uno va a ver qué evidencia hay sobre si realmente son efectivos o no los probióticos en el tratamiento del cólico del lactante, encontramos bastantes metaanálisis, algunos de cepa, sobre todo en Reuteri, y yo les he elegido pues, el último que he encontrado, el del 2024, en el que valora los ensayos clínicos publicados y en global el emplear probióticos para tratar el cólico del lactante obtiene efectos beneficiosos. Beneficiosos no son que el niño deje de llorar al día siguiente. Beneficioso es que reduce las horas de llanto más o menos y de forma gradual y consigue que el dejar de llorar tan intenso pues se produzca un poquito antes de tiempo. Sobre todo el que tiene mayor efecto es el Reuteri, que ven, reduce aproximadamente en 60 minutos, una hora menos de llanto. Y otros probióticos lo consiguen también la reducción, aunque en menor intensidad. Y algo que me parece muy, muy importante, y es que el efecto, sobre todo, se consigue en los lactantes que toman pecho. Cuando el niño toma lactancia mixta, hay menos efectos beneficios, aún empleando el Reuteri. O sea que, de alguna manera, lo que está consiguiendo el probiótico es aumentar la capacidad, el unirse con la lactancia materna es lo que realmente me da el efecto beneficioso, y no tanto si lo doy sin la lactancia materna. De hecho, esas son las recomendaciones que hay actualmente. La ESGAN incluye el tratamiento del cólico, pero exclusivamente, se puede hacer con Reuteri o con el BB12, exclusivamente en niños que toman lactancia materna. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de que el niño alimentado exclusivamente con fórmula que tenga cólico, el emplear el probiótico le sea de utilidad. Y de hecho, las recomendaciones también del año pasado sobre el empleo de una fórmula que contenga probióticos para tratar el cólico del lactante, lo dice claramente la ESGAN, no hay datos que avalen que sean efectivos. Con lo cual, pues solo podemos decir que es útil emplearlos en los niños que tomen el pecho. Y el último grupo de aplicaciones en los probióticos pues serían los niños mayorcitos, los niños ya
que han pasado el primer, segundo año y ya son como personas un poco más mayores. Y las recomendaciones pues empiezan a ser para tratar o para prevenir o para modular patologías que son bastante más parecidas a las que pueda tener el adulto. No les voy a hablar de todas, simplemente resaltarles que aquí es muy importante lo que les he comentado al principio, que los beneficios que puedan encontrarse en un ensayo clínico hecho en adultos no sirven para hacer la recomendación en el niño. Yo necesito que en el niño haya estudios de tratamiento de erradicador del Helicobacter para poder decir que el empleo del Saccharomyces boulardii es efectivo para ayudar a tener alguna tasa de erradicación mayor. O necesito estudios en la gastroenteritis aguda o en la diarrea que sean en niños para poder dar esta aseveración. Y de todas las recomendaciones, yo he elegido la de los trastornos funcionales. ¿Por qué? Porque yo creo que es el grupo o el trastorno en el que más se emplean los probióticos en este grupo de edad, por encima incluso del tratamiento de la diarrea aguda o por encima de la prevención de la diarrea asociada a antibióticos. Yo creo que se utiliza mucho más en los trastornos funcionales que no en las otras cosas. Trastornos funcionales específicamente se emplean los probióticos o se plantea su uso en los relacionados con el dolor abdominal. Ya saben que el trastorno funcional ligado al dolor abdominal, pues en el niño tiene 4 entidades clínicas, que son esas que ven ustedes ahí. Las más frecuentes probablemente intestino irritable, dispepsia funcional. Cada una tiene sus criterios clínicos específicos, pero todas tienen en común cierta fisiopatología a la hora de por qué aparecen. Todas se considera que tienen en común una alteración en el eje que conocen del eje intestino, microbiota intestino-cerebro, que no termina de funcionar bien y de regular bien todos los estímulos que recibe tanto en una dirección como en otra. Y se considera que esa alteración es la consecuencia de factores que inciden previamente en los años previos del niño, especialmente vulnerable el periodo de los primeros 1000 días. Factores agresivos ahí, en forma de inflamación, alergias, uso de antibióticos y demás, o factores en el área emocional, de conducta, de estrés, de ansiedad, pueden incidir para que en determinado momento se desarrolle la alteración de ese eje microbiota intestino-cerebro, que se caracteriza porque hay una mayor sensibilidad visceral asociada o no a que haya alteraciones en la motilidad y hay una mayor hipervigilancia, es decir, los estímulos que recibe el intestino no los maneja bien y los estímulos pueden ser luminales o pueden ser del sistema nervioso central y pueden retroalimentarse, de tal manera que el trastorno funcional puede ocasionar alteraciones de una inflamación de bajo grado y puede ocasionar el que se potencien las alteraciones de conducta en el niño. ¿Qué evidencia hay sobre el uso de probióticos en este tipo de trastornos? Pues no se crean que hay muchas. En el adulto puede que haya más, pero en el niño escasamente 9-10 estudios, no mucho más. Y lo utilizamos de largo, les vuelvo a repetir, en la práctica clínica. Estudios bien diseñados, pues fíjense, se recogen en 4 metaanálisis, uno centrado sobre todo en el dolor abdominal funcional, otros 2 centrados sobre todo en el intestino irritable y el último que engloba a todos. Los 3 primeros son solo metaanálisis de probióticos y el último, que tiene más estudios, incluye también los simbióticos, el empleo de simbióticos, aunque luego las conclusiones y hace subgrupos, y yo les he puesto aquí las B, solo las de los estudios con probióticos. Y todos más o menos, la conclusión es que llega que sí que tienen un efecto beneficioso, un poco como en el cólico, modulan la intensidad de algunos de los síntomas, sobre todo del dolor. Mejora un score que hay de sensación de que estoy mejor, ¿no? Pero no incide
en la diarrea, no incide en la distensión abdominal, no incide en otros síntomas que son o que pueden aparecer en los trastornos funcionales. Pero sí, como digo, modula quizás la intensidad y la frecuencia del dolor. Y dos cosas importantes. Parece que tienen mayor efecto en los niños más pequeñitos y parece que tienen más efecto si se emplean a largo plazo. En tratamientos cortos no parece que haya mucha éxito. Para el dolor abdominal funcional, sobre todo el Reuteri, para el intestino irritable, sobre todo el LGG. Y esas son las recomendaciones que recoge la ESGAN. Para tratamiento del dolor abdominal funcional podemos emplear el Reuteri para disminuir la intensidad del dolor y para reducir la intensidad y la frecuencia del dolor en el intestino irritable, sobre todo el LGG. Y está incluido también en las últimas recomendaciones sobre manejo de los trastornos funcionales en el niño mayor, en el que, fíjense, cosas que me parecen importantes es que lo primero que hay que hacer es acercarse a tratar de explicarle qué le pasa al niño. O sea, el enfoque es, no con el probiótico lo voy a curar, sino que voy primero a explicar en qué consiste el trastorno funcional, en que hay muchos factores emocionales asociados, en el que hay que variar conducta, en el que tengo que modificar a lo mejor la dieta, y ahí, en base a eso, una vez que ya hago eso, le puedo añadir el empleo del probiótico. En el intestino irritable, el LGG está incluido como de moderada evidencia y recomendado. En el dolor abdominal funcional, pues de baja evidencia el empleo del probiótico. Conclusiones, para ajustarme más o menos al tiempo. Pues ideas que a mí me parecen, o me hubiera gustado haber podido transmitir, pues 3. La primera, que a la hora de aplicarlo a la práctica clínica, el probiótico en el niño, hay que tener en cuenta la patología del niño, la fisiología del niño, qué relación riesgo-beneficio puedo tener con el empleo del probiótico, qué evidencia hay de que efectivamente va a ser efectivo y, sobre todo, especialmente en las poblaciones vulnerables, emplear aquellos en los que realmente tengo seguridad de que voy a encontrar una relación riesgo-beneficio idónea o adecuada. La segunda conclusión o el segundo mensaje, pues que los primeros meses de vida ahí nos quitan el sueño y que probablemente podamos incidir en el tipo de microbiota empleando los probióticos en los niños y muy especialmente en los que toman lactancia materna. Tomando la lactancia materna, quizás yo pueda incidir en el tipo de microbiota y tamponar algunos factores de disbiosis, pero, como digo, coadyuvando a la lactancia materna. Hay algo ahí que es la lactancia materna que no somos capaces de tener fuera de ella. Y la última, pues la última idea es que no es realmente el tratamiento del probiótico el esencial, sino que hay un tratamiento de las patologías y luego el probiótico ayuda a modular el efecto o la eficacia de esas otras patologías. Es decir, es coadyuvante y tiene un efecto de regular la intensidad, sobre todo, de algunas de las sintomatologías del niño. Y por mi parte, nada, muchas gracias.